Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la abogada Erika Rodríguez y bienvenidos a Facebook Live. Les agradezco muchísimo al estar el día de hoy conmigo una hora de su tarde para platicar de temas de migración. Existe una necesidad enorme de información el día de hoy por todo lo que está pasando actualmente con la nueva administración y pues la gente está desesperada por buena información y que pueda ayudarlos. En muchas de las situaciones las personas han permitido que se les vaya el tiempo sin tomar acción en sus casos y ahora estamos desesperados buscando soluciones. Y en muchos de otros de los casos pues la gente está activamente, constantemente buscando actualización de información. Creo que la mejor manera de protegerse es estando informado de todo lo que está pasando actualmente. El día de hoy vamos a comenzar básicamente contestando las preguntas iniciales que las personas se tomaron el tiempo de publicar a través de los comentarios. Seguido de ello voy a estar abriendo las puertas para que personas que están actualmente acompañándome esta tarde, muchas gracias, puedan hacer las preguntas que necesitan contestación. Les advierto que el día de hoy toda la información es informativa. Hay mucha información y muchas cosas que realmente se ven a detalles en una consulta formal, pero sin embargo espero que la información sea de gran ayuda para ustedes y les brindo mi ayuda para todo lo que puedan necesitar. Y ya por último, escogí un sinnúmero de preguntas que normalmente son preguntas que frecuentemente me hacen recurrentes y creo que son de alta relevancia y que son las más comunes que hacen las personas y tengo algunas recomendaciones que hacerles. Entonces, para comenzar el día de hoy, básicamente voy a empezar a leerles. Incluso imprimí mis preguntas porque para mí es más sencillo. La primera pregunta que alguien puso en los comentarios, yo creo que ustedes la pueden ver también, es, buenas noches abogada, mi pregunta es, ¿usted arregla visas de trabajo temporal? La respuesta es sí, no hago todo el tipo de visas, necesito analizar el tipo de trabajo o tipo de trabajo especializado, profesión o capacidad profesional que cada una persona tiene para saber si yo soy la abogada pertinente para el tipo de caso. Bendito Dios, tengo una gran relación con todos los abogados o con una gran mayoría de los abogados en San Diego, donde si es que yo no soy la abogada indicada para el caso, en general los puedo referir con la persona indicada. Sin embargo, en lo que respecta a visas de trabajo, sí he realizado visas TN, visas de comercio, visas de transferencia, de comercio internacional, de inversionista, etcétera, y las cuales son muy interesantes. También ciertas visas de no inmigrante dentro de ese mismo rubro, lo que son visas de visitante o visas de emergencia, de empleado doméstico, etcétera, entre mencionar algunas. La segunda pregunta que se publicó básicamente es, mi pregunta es si puedo tener problemas con migración porque perdí la tarjeta de residente y no la he reportado ya hace como 4 meses. La respuesta es depende. El estatus migratorio, el estatus de residente permanente no se pierde simplemente porque no tenemos la tarjeta de residente físicamente. Ahora, la tarjeta de residente como tal sirve ahorita en este momento más aún para demostrar a terceras personas que ustedes tienen la capacidad legal o tienen la autorización para trabajar en los Estados Unidos. Hoy en día los empleadores están haciendo un mayor número de verificaciones de empleo porque ICE está haciendo muchísimas auditorías, verificando y están haciendo más investigaciones de campo donde están yendo a los lugares de empleo que quizás muchos de ustedes ya están enterados y verificando que todos los empleados están en regla. Entonces, con ello está que si el empleador no tiene la información actualizada de su autorización para empleo, pueda traerle otros problemas, no necesariamente con migración, pero sí con su empleador.
La otra cosa o recomendación que en ocasiones ha ocurrido es, si usted no reporta a migración que usted perdió su tarjeta y trata de reemplazarla, corre usted el riesgo también de que alguna persona pueda hacer un mal uso de ese documento. Y si bien no pierde usted su estatus de esa forma, sí puede traerle consecuencias a futuro si una persona usó su documento ilegalmente para cruzar y posiblemente tenga algún problema a nivel inspección en la frontera. Entonces, con ello es mucho mejor realmente buscar la manera de reemplazar esa tarjeta y reportar a migración a la hora que llene su solicitud de que el documento realmente se le perdió. La siguiente pregunta es: buen día, abogada. Mi pregunta es, tengo mi concubina, ella es americana y tenemos una hija de 7 años. No estamos casados. ¿Qué se ocupa para que ella me pueda arreglar papeles? Vivimos en Tijuana y yo tengo pasaporte. Básicamente, para esa pregunta, lo más importante en un momento dado para que una persona pueda emigrar a otra es establecer que existe una relación. Existen relaciones específicas que deben de existir familiares para que una persona pueda emigrar a otra. En el caso de la persona que hizo esta pregunta, debe de existir la relación matrimonial. Existiendo esa relación matrimonial, primero que nada, puede entonces proceder con lo que es el trámite migratorio. El beneficio, en el comentario, de tener una hija en común, es que obviamente al tener una hija en común establece que existe básicamente una relación de buena fe. Cuando nosotros estamos pensando en inmigrar a un esposo o esposa y el matrimonio es reciente, el gobierno siempre lo va a ver con una buena lupa para saber que efectivamente ese matrimonio es real y no es solamente para propósitos migratorios. Entonces, con esa certeza le digo que usted puede proceder para tramitar su visa de inmigrante o su residencia permanente una vez que usted ya tenga esa relación matrimonial. Ahora, lo siguiente es también, existen detalles de lo que usted está mencionando que tiene pasaporte. Es muy importante que usted consulte con un buen abogado porque actualmente están aplicando lo que se conoce como la regla de 90 días. Anteriormente se conocía como de 30 a 60 días y es básicamente una regla que hace una determinación respecto a la forma de entrada. Si específicamente usted tiene visa para entrar, el gobierno puede cuestionar cuáles son las motivaciones de esa última entrada. Entonces, es crítico para que tenga éxito en su caso que usted consulte previamente a tomar ninguna decisión en su caso o perspectiva de inmigrar antes de que usted haga nada. La siguiente pregunta es: mi compañera perdió su certificado de ciudadanía americana ya que pasaron unos años y quiere recuperarlo. ¿Qué tiene que hacer y cuánto cuesta? Lo que se tiene que realizar es básicamente hacer una aplicación con migración, con USCIS. El número de forma es N565, es muy sencilla de llenar. Normalmente ocupa lo que son los datos biográficos. Es un trámite relativamente sencillo y el costo está actualmente del gubernamental en $555. Entonces, para las personas que tienen su certificado de naturalización, no lo pierdan porque obviamente es bastante caro recuperarlo. Ya una vez obteniendo el pasaporte, para pocas ocasiones usted lo va a necesitar, pero sí es muy importante que lo mantengan en un lugar seguro. Ahora, con lo que respecta a certificado de naturalización, normalmente la corrección de un certificado de naturalización no se hace a través de esta forma. Entonces, si tienen preguntas para saber acerca de cómo corregir un certificado de naturalización, les pido por favor que se contacten conmigo directamente. Bueno, entonces todas estas son las preguntas que actualmente me publicaron en el Facebook Live. Les pido por favor que los invito el día de hoy a que me hagan las preguntas pertinentes o las preguntas que quieran hacerme. Les abro la oportunidad de hacerme preguntas y con mucho gusto les puedo contestar.
Mientras hay personas que nos abordan y que tienen interés de publicar alguna pregunta, me gustaría explicarles una cosa que es muy importante. Una de las grandes cosas que normalmente las personas no comprenden cuando quieren inmigrar a un familiar o vienen y se sientan conmigo para una consulta es respecto a qué es lo que conlleva inmigrar a una persona. Por ejemplo, les hice esta cartulina, si ustedes pueden mirar. El trámite migratorio familiar conlleva dos procesos. Uno es básicamente tener una petición familiar. Esa petición familiar, sin embargo, no garantiza que una persona vaya a inmigrar. Como mencioné anteriormente en la primera pregunta, debe existir, en la segunda o tercera pregunta, debe existir una relación familiar para propósitos de que una persona pueda emigrar a través de otra o incluso puede hacerse a través de empleadores. Ahora, establecer esa relación es muy importante. Hoy en día a través de familiares se tiene que llevar a cabo lo que son petición a través de esposa, esposo, hijos, padres, madres o hermanos. No existe categoría para pedir a primos, tíos, amigos, etc. Entonces es muy importante que esa relación exista. Ahora, el segundo paso, que es el más importante, que muchas veces vienen conmigo y me dicen, oiga, pero sí puedo inmigrar porque realmente yo estoy ya casado con una ciudadana americana o mi papá es ciudadano americano. ¿Qué posibilidades tengo yo de inmigrar? Y muchas veces lo que tenemos que nosotros analizar es lo que conoce como ser admisible. ¿Qué es ser admisible? Admisible es verificar que no existe en la ley de migración y en el historial, más bien comparar el historial de la persona con la ley de migración para saber si esa persona tiene algún impedimento legal que le permita inmigrar. ¿Qué cosas, por ejemplo? Que haya cometido un delito, por ejemplo, el tiempo que está en los Estados Unidos, esa persona está en México, ha tenido estancias previas, en qué tiempo fueron, esa persona alguna vez ha solicitado algún beneficio con migración o ha pedido entrada a los Estados Unidos y ha mentido o ha solicitado una visa donde ha omitido información. Ha pedido beneficios públicos. Todas estas cosas que estoy yo mencionando de alguna forma se trasladan en una consecuencia legal que se llama inadmisibilidad. Y esas inadmisibilidades son las que van a determinar qué camino legal llevamos para poder inmigrar a esa persona. Al poder realizar ese análisis, nosotros determinaremos si el caso o la persona puede tener éxito al recibir su visa de inmigrante. Llámese dentro de los Estados Unidos, como se conoce como un ajuste de estatus, o llámese un proceso consular, cuando la persona no tiene otra opción más que salir al consulado de su del lugar de origen. En fin, estas son grandes de las cosas que las personas normalmente no entienden, y aunque si es una persona tiene, por ejemplo, una inadmisibilidad o un obstáculo legal que no tiene perdón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona no es elegible a pesar de que tenga 5, 10, 20 familiares que hayan pedido una petición por ellos para que puedan emigrar. Ahora, una cosa crítica que me gustaría mencionar es, hay muchos remedios que en la vía administrativa, es decir, nosotros yendo voluntariamente con migración, solicitando una petición o una residencia o el consulado, posiblemente no se pueda obtener. Pero no piense que nada más porque estamos mencionando esto usted no tiene un remedio. Es posible que usted pueda en un momento dado obtener remedios que no voy a discutir el día de hoy, pero en la corte. Hay otros remedios completamente distintos de los cuales no estamos contemplando, y por ello, de nuevo,
Es muy importante que usted se contacte con un abogado que tenga la experiencia suficiente para realmente darle una opinión legal acorde a su caso específico. ¿Ok? Bueno, no me han hecho ninguna pregunta específica. Voy a seguir adelante con otra pregunta que me acaban de hacer recientemente y me pusieron: ¿usted saca perdones porque mi esposo necesita uno? Sí, típicamente todos los tipos de perdones son algo que en mi oficina normalmente hacemos, y básicamente los perdones son con la principal finalidad de lo que estaba yo hablando hace un segundo, lo que son las inadmisibilidades. Ahora, existen perdones dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Qué perdón le es elegible a usted o a cada uno de ustedes? Eso es algo que se tiene que analizar detenidamente. La otra pregunta que me hicieron es, ¿cómo puedo tramitar mi visa para ir a los Estados Unidos? Lo que son las visas, estamos hablando, es dentro del rubro de visas de no inmigrante. Es un ámbito muy amplio y hay muchos tipos de visas que son de no inmigrante. La que más comúnmente hablamos y conocemos son la visa de turista o el pasaporte para cruzar, así le dice la gente. Ese tipo de visa normalmente se solicita a través del consulado estadounidense que sea más cercano a su lugar de residencia. El proceso es llevar a cabo una solicitud que se llama DS-260, se llena el formulario, se paga un trámite de visa y ese subsecuente a su pago básicamente les calendarizan una entrevista. Para la entrevista hay que preparar todos los documentos que usted pueda demostrar que usted físicamente, financieramente, familiarmente lo atan a su lugar de origen. El gobierno va a ver muy detenidamente si es más probable que sí, de darle esa visa, pueda usted regresar o quiera a fuerzas o quiera usted regresar a su país de origen. Lo que no quiere el gobierno es emitir una visa y que subsecuentemente usted simplemente se quede a vivir ilegalmente en el país, o que haya una probabilidad incluso de que no se quede a vivir, pero que ellos sospechen quizás que usted vaya a violar los términos de su visa. Bueno, seguimos adelante. Otra pregunta. A ver, aquí me publicaron una pregunta, vamos a ver. Abogada, si le negaron la residencia a mi hermana y la castigaron por 10 años, pero ella se cruzó y vive aquí desde entonces, ¿puede volver a aplicar? Normalmente la respuesta es sí. La pregunta es ¿cuándo? Si una persona le dan un castigo de 10 años, y estoy asumiendo información, con mucho gusto lo vimos a detalle, pero en ciertas circunstancias, si una persona fue encontrada inelegible para emigrar, es inadmisible, el mayor número de casos son por presencia sin documentación, basado en lo que me está diciendo por los 10 años. Esa persona es inelegible para emigrar siempre y cuando no transcurran los 10 años en su país de origen. Ahora, no sé si este es un castigo normal, donde hubiera tenido una oportunidad de pedir perdón, o en un momento dado era un castigo permanente. Si ese castigo permanente nunca se cumplió, muy difícilmente esa inadmisibilidad se va a curar. La única forma en que posiblemente tengamos una avenida de solución es ver si no existe algún tipo de remedio humanitario. Llámese visa U, por ejemplo, si esa persona ha sido víctima de algún delito, quizás podamos explorar esa alternativa. Sin embargo, es muy probable, si esa persona no incurrió o no cumplió su castigo y no pidió un perdón o pidió su perdón antes de entrar a los Estados Unidos, que posiblemente continúe siendo inadmisible. La siguiente pregunta.
o más bien comentarios sobre el mismo tema es, sí, parece ser que no le dieron una opción a perdón. Si no le dieron una opción a perdón, normalmente el oficial consular va a hacer una determinación legal de si es elegible para un perdón o no. Siempre es importante, en general puedo decir que la mayor de veces están correctos. Lo puedo analizar muy sencillamente para saber si realmente la decisión fue correcta. Pero no ha sido desconocido que en veces o ocasiones pasadas hagan una determinación legal incorrecta. Y si esa determinación legal se hizo incorrectamente, entonces hay posibilidad de que podamos tratar de revertir esa decisión con el consulado y que en un momento dado nos den la oportunidad de pedir un perdón. No todos los casos lo recomiendo hacer, es caso muy específico, pero con mucho gusto lo podemos analizar. Déjenme ver qué más información aquí. Ok. Perfecto. Voy a continuar. Espero que contesté correctamente a todas sus preguntas y que pude elaborar lo suficiente para que a usted le quedara clara su pregunta. Déjeme seguir adelante con la siguiente. Buenas noches, tengo una pregunta. Estoy en un proceso de migración por parte de mi papá. Ya hice los pagos y estoy en tiempo y fecha de mi caso, pero no puedo conseguir una sponsor o lo que se conoce como un aval. Mi papá ya no trabaja. ¿Qué puedo hacer? Y las personas que me quieran ayudar no califican por razones diferentes. Bueno, primero que nada, en todo caso migratorio, toda persona que quiere inmigrar necesita o requiere de un aval para poderlo hacer. A pesar de que podemos conseguir un aval, como por ejemplo una amistad, un tercero, un amigo que nos quiera firmar y que califique, de todos modos la persona que lo pide va a continuar actuando como aval. No porque no califique, no quiere decir que no sea el aval del caso. Ahora, existen formas de hacer calificar a un aval, hay muchas estrategias. Es posible, generalmente la más sencilla o la que todo mundo sabe es hacerlo calificar a través de los ingresos que son la nómina o el ingreso del negocio, etcétera, pero la pueden hacer calificando con bienes. Entonces, una forma alternativa es, por ejemplo, si una persona tiene una casa y el valor agregado, el valor que ha adquirido esa casa o lo que se ha pagado del balance de esa casa, por ejemplo, de un préstamo hipotecario, puede usarse como bienes para poder calificar. Si esa persona tiene otros bienes o tiene un trabajo que el año pasado, por ejemplo, ganó menos dinero, pero en este año ya está ganando más dinero, pero no ha concluido el año, podemos establecer de alguna forma que el ingreso ese va a ser perspectivo y también lograr que califique. Ahora, sin embargo, cada caso debe de analizarse específicamente. Necesitaría revisar y entrevistar posiblemente al aval para saber si hay una forma de que esa persona, si está con la voluntad de ayudarlo, pueda calificar en un momento dado. Lo que sí es muy importante en lo que hace eso y su caso está pendiente, no deje de continuar su caso con el Centro Nacional de Visas si es con quien está, debido a que si no le da seguimiento puede abandonar su caso. Entonces, si ya ha estado esperando mucho tiempo, mantenga su caso abierto. La siguiente pregunta es: buenas noches, tengo una pregunta. Estoy en proceso de inmigración a través... Ok, perdón. Estoy por querer pedir a mis hijos y tengo 6 meses para poder aplicar para mi ciudadanía. Ahorita soy residente. ¿Qué pueden hacer? La verdad, aquí los papás que tienen hijos y que son residentes permanentes pueden pedir a sus hijos. La problemática que hoy en día es que existe el sistema de preferencias o family preferences. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes escuchan
Hay personas que les van a decir, ay Dios mío, tengo 20 años, tengo 15 años, sometieron mi petición desde el 2000 y desde entonces no escucho nada. Bueno, les voy a presentar el por qué. Esto se conoce como el Visa Bulletin o Boletín de Visas. Este es publicado mensualmente a través del Departamento de Estado. Ningún abogado tiene el control de esto. Exclusivamente el Departamento de Estado publica mes a mes qué petición está en fecha. Está en fecha, estamos hablando cuando ya su prioridad está en fecha. ¿Qué es la fecha de prioridad? Se le llama la fecha de prioridad a la fecha de presentación de dicha petición. Entonces, ¿qué pasa? Hay categorías, indiscutiblemente, que van a tener mucho tiempo de espera. El boletín se publica mes a mes. Se puede conseguir en travel.state.gov, chica, de gov. Y aquí explica exactamente qué aplica para cada categoría. F1, F2A, la más común de residente permanente, esposa o hijos menores de edad es la F2A. Es la más corta. Normalmente los familiares que están elegibles para emigrar a través de esa petición o de esa clasificación, mejor dicho, tienen que esperar mínimo 1 año 10 meses antes de que puedan continuar con su trámite migratorio. ¿Qué es el beneficio en este caso de la pregunta del señor de decir, voy a hacerme ciudadano americano en 6 meses o ya soy elegible para aplicar? ¿En qué me puede beneficiar? No recomiendo que se espere. Yo creo que debe hacer el trámite migratorio, empezar con la petición y subsecuentemente en el momento que usted sea elegible, aplicar para su naturalización concurrentemente. ¿Por qué? Porque si hablamos de las preferencias, el trámite de preferencia es normalmente para estas categorías, pero muchas veces la categoría puede cambiar y ahorrarle mucho tiempo si usted es como peticionario ciudadano americano. Les di el ejemplo de la F2A, que es esposa o hijos menores de 21 años de residente permanente. ¿Cuál sería el tiempo de espera para un hijo menor de edad si el papá se hace ciudadano? El tiempo es 0, es decir, si él está inmediatamente puede inmigrar, no tiene que esperar. Ahora lo que puede hacer es someter una petición, esperar que corra el tiempo, como que empiece a caminar, y en el momento que usted obtenga su certificado de naturalización, se convierte automáticamente, se notifica al gobierno, se convierte automáticamente de una F2A a una IR2 y su hijo expeditaría su trámite migratorio exponencialmente. Entonces yo le recomiendo inmediatamente meter la petición, no perder tiempo. Aparte sabemos que empieza a correr el tiempo y no tenemos una garantía de que su naturalización vaya a ser exitosa. Entonces no se pierde nada, al contrario, creo que puede traer muchos beneficios para usted si usted tramita la petición y subsecuentemente o al mismo tiempo lo que es la naturalización si ya es elegible. La siguiente pregunta es, mi esposo es residente y ya me pidió a migración y también tengo la aprobación. Mi pregunta es, yo entré ilegal con mi hija de 8 años en el 2006 y nos agarró migración y nos sacaron. ¿Eso me puede afectar en algo para que me nieguen la residencia? Vivo en San Diego, gracias. La respuesta es sí le puede afectar. El haber tratado de entrar necesariamente trae una consecuencia legal, pero normalmente si usted no había acumulado o es su primer incidente, típicamente eso se puede sobrepasar. Ahora, la otra cuestión es, si usted estaba cruzando con su hija, a pesar de que también su hija venía indocumentada, posiblemente ese tema tenga una consecuencia legal. Ahora, la consecuencia legal posiblemente es que el gobierno la encuentre inadmisible por querer cruzar a su hija indocumentada, aún así de que usted venía indocumentada usted misma. Entonces,
Es muy importante analizar. Por una parte, posiblemente estemos considerando un tema de presencia sin documentación, es probable si es que ya tenía una estancia previa, y alternativamente tengamos algún problema por el tema de haber cruzado con su hija. Para mayores detalles puedo analizarlo y ver qué opciones tienen. La siguiente pregunta es, si tengo una duda, yo estoy ilegal y tengo una deportación en curso, han pasado apenas 3 años, tengo a mi novia que se quiere casar conmigo y pedirme para arreglar documentos, ¿esto es posible o no? Depende. Normalmente cuando ya tenemos una deportación, ¿podemos o no hacer algo? Depende si esa deportación se ejecutó. Muchas veces tenemos una orden de deportación y normalmente nunca nos sacaron. ¿Y qué pasa? Es posible, mientras que no se haya ejecutado esa orden de deportación, es probable, necesitamos analizar el caso, que podamos reabrir ese proceso y hacer un argumento de que usted tiene una posibilidad o un remedio con el que usted no contaba en el pasado. Ahora, no es garantía de éxito, simplemente se puede hacer un argumento legal. Y si se ejecutó, vamos a tener un problema de inadmisibilidad por reentrada posterior a una deportación, y es probable que a lo mejor en ese caso no tengamos un remedio, al menos que recurramos a algún remedio humanitario o que tengamos algún tipo de alternativa diferente a través de la Corte de Migración, como yo se lo mencioné. Bajo ningún motivo estamos recomendando que usted se entregue a las autoridades. Obviamente, el estar en un proceso de deportación es muy estresante y muy riesgoso porque puede concluir efectivamente en una deportación, pero sí es muy importante que usted al menos esté enterado de las posibilidades alternativas o no de su caso. La siguiente pregunta es, si alguien les recuerdo que estoy abierta a las preguntas, entonces si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto hágala en este momento. Les agradezco por estarme acompañando el día de hoy. La siguiente pregunta es, buenas tardes, quiero saber si me podría dar una asesoría. Quiero arreglar a mi mamá y soy ciudadana. Ella tiene alrededor de 28 años aquí en los Estados Unidos. Esta pregunta es muy común. Muchas personas tienen hijos ciudadanos en los Estados Unidos porque tienen muchísimos años que entraron y obviamente hicieron sus vidas, se casaron, tuvieron sus hijos ciudadanos. Y la respuesta es depende de la entrada. Hay muchas personas que entraron con visa y se quedaron continuamente desde su última entrada. Hay una excepción de la ley que se llama overstay. Si usted entrara dentro de esa excepción, y necesitaríamos analizar su caso, posiblemente pueda usted arreglar papeles para su mamá. Ahora, situaciones en las que no se puede hacer, alternativamente lo podemos realizar a través del consulado, pero sí es de alta importancia que analicemos si su mamá en un momento dado, mandándola al consulado, va a tener una alternativa de poder pedir perdón o no. Entonces, necesitaría saber las particularidades del caso para saber si efectivamente ella entra dentro de esa excepción de la ley que se considera como overstay, que no cuenta con otro tipo de inadmisibilidad, o de considerar que tiene una viabilidad a través del consulado. Entonces, si existe manera de pedir perdón por la estancia sin documentación en los Estados Unidos. Otra pregunta. Hola abogada, solo una pregunta. Soy yo residente y quiero saber si puedo pedir a mis papás. Ellos viven en México. La respuesta es no. La única forma en que un hijo pueda pedir a sus papás es si usted es ciudadano. Entonces, en todo caso, yo recomendaría que usted haga su solicitud de naturalización, se prepare para su examen, pase ese examen
lo más pronto posible para que usted inmediatamente pueda pedir a sus papás. Ahora, para naturalización, eso es muy relevante. ¿Qué es lo que necesitan? Normalmente son dos cosas que necesitamos hacer o calificar para naturalizarse. Uno, el tiempo de residencia, es decir, desde cuándo se hicieron residentes. Lo normal es que lo general para ser elegible son 5 años de residencia a partir de su migración. Excepcionalmente, existen 3 años en que personas pueden solicitar solamente si la esposa o el esposo inmigraron a través de un ciudadano americano. Ojo, el esposo o la esposa debe de haber sido ciudadano desde el momento de petición y de obtención de la residencia, ¿ok? No puede ser de que inmigró al año siguiente el esposo se hizo ciudadano, entonces ahora quiero calificar bajo esa excepción. No funciona así. Entonces, ahora, para calificar, para naturalizarse, primero es el tiempo de residencia y que podamos establecer. Estamos en una ciudad fronteriza, entonces muchos de los casos aquí estamos en una situación donde se nos hace muy fácil tener un domicilio aquí establecido y estar viviendo o durmiendo en otra parte, por ejemplo en Tijuana. Entonces, por ser una ciudad fronteriza, es una situación que el gobierno aquí o la oficina local de San Diego vigila muy, muy detenidamente. Si usted comúnmente cruza, entonces le van a pedir que usted establezca su lugar de residencia físico con evidencia y documentación actual. No es válido normalmente que usted diga, mi primo me presta su cuarto, me duermo en la sala de mi vecino y ya tengo 17 años así, y que usted crea o considere que esto va a ser suficiente para naturalizarse. Hay muchas formas creativas de, si usted realmente no tiene el documento de pagar renta, que podamos buscar otras alternativas y soluciones para establecer lo que es residencia. Ahora, alternativamente también usted debe de calificar en lo que se conoce como buen carácter moral. ¿Qué es buen carácter moral? Es de manera subjetiva que el oficial considere que usted es una persona de bien. ¿Qué entra ahí? Todo, haber pagado sus impuestos, si usted tiene hijos menores, pues básicamente comprobar que usted sea responsabilizado de sus hijos, no ser un borracho habitual, no tener delitos. Y estamos hablando de delitos no solamente en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas hemos visto? Haber perseguido prostitución o alguno de esos tipos de cosas pueden ser en un momento dado un problema para poder conseguir la naturalización. Otro de los casos típicos que he visto, por ejemplo, situaciones donde inmigraron a través de matrimonio y que hubo un cierto overlap, ¿cómo se llama?, de una relación con otra, donde una relación extramarital y eso es aparente por documentos de los hijos, etcétera. Eso típicamente lo he visto que lo han citado y han negado por buen carácter moral también, entre otras cosas. El trámite de naturalización aparente ser un trámite bastante sencillo, la aplicación pues no tiene ciencia, ¿verdad? Sin embargo, es de los procesos los más sencillos, pero los más delicados. Las personas que normalmente se meten en una problemática muy grave son aquellas personas que realmente tuvieron algún defecto legal al momento de inmigrar, porque omitieron información, les dijeron que dijeran una cosa sobre otra y no se desglosó, y esto a lo mejor sale a relucir en el trámite de naturalización, incluyendo los riesgos que pueden ir asociados con el tener algún récord criminal y que se les ocurra aplicar para la naturalización y que esto los pueda poner en un riesgo de posible deportación. Entonces, aunque parece ser un trámite muy sencillo, siempre es importante nada más asegurarse de que todo está en regla y que alguien realmente le dio el análisis completo que se debería de hacer. La siguiente pregunta que me publicaron es:
tengo un hijo que va a cumplir 15 años y quiero ver si califica para DACA. Él entró con visa de turista y se le venció en el 2013. Fue bautizado aquí, tiene historial, estuvo en la escuela, en el Head Start, etcétera, y tiene medical desde chiquito y ha ido a la escuela hasta el 2012 y ya actualmente le hemos presentado impuestos, lo hemos presentado en nuestros impuestos. Puede obtener DACA. Bueno, actualmente sabemos que el DACA básicamente ya se le dio un término para finalizar. Eso quiere decir que la fecha límite para aplicar nuevos para DACA ya expiró. Hay ciertas personas que estuvieron en posibilidad de hacer su renovación de DACA recientemente y si no estoy equivocada, la fecha límite fue octubre 5. Entonces, con ello la respuesta es, a pesar de que esas personas hubieran sido elegibles o ese hijo de ustedes fue elegible o iba a ser elegible para DACA, ya hoy en día el gobierno no está tomando ninguna aplicación nueva. Veremos lo que pasa con DACA, hay muchas propuestas, ojalá Dios quiera nos ayude y que podamos realmente el Congreso tome acción y puedan pasar una legislación que pueda dar un remedio permanente a aquellos Dreamers, pero hoy en día no hay nada definitivo, simplemente esperemos que pase algo, una solución permanente. Les deseo mucha suerte a todos ustedes por todo lo que son Dreamers y esténse al pendiente, esténse actualizados de toda la información y sobre todo no se metan en problemas porque su estatus está básicamente en el aire. Entonces si tenemos todavía, le añadimos algún problema legal, o sea una detención, un arresto por alguna actividad ilegal, pues se complica mucho más. Entonces, por favor, pórtense muy bien esos Dreamers. Yo sé que están jóvenes y los jóvenes nos encanta meternos en problemas, pero que sean problemas buenos. En fin, la siguiente pregunta es, ¿puedo tramitar mis papeles? Hace un año sufrí de violencia doméstica. A mi esposo lo sacó migración a México y ahora yo me quedé sola con mis 3 hijas. Si usted ha sufrido de algún delito, o específicamente, como lo está preguntando aquí la señora, es violencia doméstica, usted puede en un momento dado recurrir a pedir algún tipo de beneficio bajo la ley de migración. Existen 2 programas que típicamente explicamos con lo que va relacionado a violencia doméstica, lo que es una visa U o lo que es un VAWA, Violence Against Women Act. Los 2 traen como beneficio proteger a aquellas que han sido víctimas. Procedimentalmente, un proceso y el otro son completamente distintos. Ahora, personas que son elegibles para inmigrar directamente o solicitar una residencia permanente a través de lo que es un VAWA, son típicamente aquellas personas que han sufrido violencia doméstica por medio de un esposo o una esposa ciudadana o residente. Ahora, también con ello tendremos que analizar si cuenta, como lo mencioné anteriormente al principio de esta sesión, de lo que se llaman inadmisibilidades. Hay ciertas situaciones o ciertos récords, historial migratorio, que no necesariamente lo vamos a poder curar con lo que se conoce como un VAWA. Y en todo caso, en un momento dado, cuando no podemos solicitar, siempre la primera decisión va a ser obviamente aplicar para VAWA, porque es un trámite de residencia directo y es un trámite más o menos de alrededor de un año, un poquito pasado del año, un año, digamos 18 meses cuando mucho, comparado con una visa U, que estamos viendo los tiempos procesales bastante largos, de hasta 4 o 5 años en total para realmente tener en mano una visa de no inmigrante y visa U, y subsecuentemente esperar los años que corresponden para obtener una residencia permanente. Ambos dirigen hacia una residencia permanente, pero procedimentalmente uno con el otro son
muchos años, o sea, 1 año y medio máximo contra, estamos hablando 4, 5, 6 años que pudiera tardarle el trámite migratorio a través de una visa U. Entonces, para concluir, si usted ha sido víctima de violencia doméstica o ha sido víctima de algún delito, es importante analizar para solicitar y ver cuál es la ruta mejor para usted, pero definitivamente hay que hacerlo lo más pronto posible. En el caso de las visas U, típicamente no estamos contra el tiempo. En el caso de violencia doméstica, depende de ciertas circunstancias, si sigue casada, si ya se divorció o no se divorció, para poder ser elegible para solicitar ese beneficio. Mientras más contemporáneos sean los incidentes, pues es mucho más efectivo, porque obviamente si hay una separación de largo tiempo se olvida toda la problemática, todo lo que pasó, entonces hace un poquito más difícil poder establecer la credibilidad de los incidentes que pasó. La otra gran diferencia entre un VAWA y una U-Visa es que típicamente para una U-Visa requerimos de la cooperación del gobierno, que nos certifique que esa persona no solamente fue víctima, pero que también usted cooperó y asistió para que se llevara a cabo la convicción de ese caso. En el caso del VAWA, no es necesario tener esa certificación. Si existen documentos que lo verifiquen, pues mucho mejor, hace mucho más fuerte en nuestro caso, pero no es requerido. Entonces es muy importante analizarlo con una persona con experiencia para que podamos ver realmente cuál es la mejor opción para usted. Y en ambos casos, si usted tiene hijos menores de edad, no sé si sus hijos estén con documentos o sin documentos, se pueden obtener beneficios para los hijos derivadamente, siempre y cuando los hijos sean menores de edad y para propósitos migratorios son abajo de 21 años. ¿Ok? Tenemos unos minutos más. Voy a seguir con la siguiente pregunta. De nuevo los invito a hacer alguna pregunta si las tienen, con mucho gusto. Mi papá, oiga, una pregunta. Mi papá es nacido allá y tiene un acta de nacimiento. ¿Puede pedirme a mí y a mis hijas? Soy madre soltera y se puede o no se puede. Yo soy nacida allá. ¿Qué respuesta me da? Está un poco confusa la pregunta. Lo que estoy asumiendo es que ella nació en otra parte que no fue los Estados Unidos y que su papá nació en los Estados Unidos y tiene la posibilidad de pedirla. Estos casos son muy interesantes porque ya estamos hablando de que si su papá es ciudadano, puede en un momento dado pedirla a ella, pero sin embargo regresamos al tema de las preferencias. Hace rato lo mencioné, lo del boletín que se publica anualmente. Ella dice que ser mamá soltera no casada la pondría ella en la categoría preferencial F1, y si ustedes pueden ver, o al menos no sé si lo vean, se los acerco, está este recuadro y aquí publica las categorías y los países de los cuales una persona puede emigrar y las fechas. Básicamente, si ella es hija de ciudadano americano, soltera, mexicana, ella puede emigrar si tiene una petición presentada al día de hoy de 1 de marzo del 96 o antes. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene esa petición, hagamos el cálculo matemático del 96 al 2017, ¿cuántos años son? Sí, exactamente, muchísimos años de espera. Ahora, el boletín o las fechas no se mueven conforme avanza el calendario, entonces la respuesta es sí la puede pedir y la puede emigrar, pero posiblemente tome mucho tiempo. Es importante analizarlo porque hay alternativas donde podamos nosotros pedir fechas de prioridad viejas que puedan hacer que una persona brinque todos estos años de espera. No en todos los casos se puede hacer. Tienen que haber las circunstancias apropiadas para que podamos hacer ese reclamo y esas fechas de prioridad. Y no la mayoría se puede, pero sí es importante analizarlo. Ahora, si su papá nació siendo ciudadano, entonces necesitaríamos analizar si realmente su papá
cumple con los años de residencia, cumple con todas las reglas pertinentes para que quizás usted hubiera nacido ciudadana. Hay muchísimos casos de personas que nacieron siendo ciudadanos y no saben y no tienen conocimiento de que en un momento dado lo pudieron haber hecho hace muchos años, y en vez de hacer un trámite migratorio y estar esperando ahorita ya a este punto muchos años para inmigrar, quizás usted pueda ser elegible para pedir directamente su pasaporte o su reconocimiento de naturalización o de ciudadanía. Entonces es importante que lo haga lo más pronto posible. La otra pregunta que me están haciendo es: ¿limpia usted el récord criminal? La respuesta es no. Desafortunadamente no limpio el récord. Eso es típicamente un trabajo de un abogado criminalista. Hay muchos abogados en San Diego que pueden hacer eso, y esto se conoce en inglés como un expungement. Y el expungement normalmente lo están buscando para que puedan cerrar o sellar esos récords. Ahora les advierto, típicamente no en todos los casos un expungement va a eliminar las consecuencias legales para propósitos migratorios. Entonces, ojo, depende para qué beneficio lo estén solicitando, si surte o no efectos para propósitos migratorios. Con ello, entonces, por favor, consulten con alguien con experiencia para que puedan saber si realmente lo que ustedes van a hacer va a servirles para lo que realmente ustedes quieren. La siguiente pregunta es: ¿afecta a un inmigrante pedir medical de emergencia y o estampillas para su hijo ciudadano en el momento de arreglar? Si un ciudadano americano pide sus beneficios, está en todo el derecho de pedirlos. Si es un beneficio específicamente para el hijo y una persona, por ejemplo, yo quiero inmigrar a mis hijos, pero no lo pedí quiero inmigrarme yo a través de mi esposo, pero ese beneficio lo pedí para mis hijos, que son ciudadanos, posiblemente no. Ahora, existe una inadmisibilidad que se conoce como beneficio público, carga a beneficio público o Public Benefit Charge. Entonces, lo que se tiene que analizar, o que en cada caso se analiza cuando una persona está inmigrando por el consulado o con residencia permanente a través de los Estados Unidos, están analizando si en consideración en totalidad de circunstancias el oficial cree que esa persona solamente va a ser una carga pública. La respuesta es sí o no. Si la respuesta en la totalidad de circunstancias el oficial considera que sí, entonces es posible que le puedan poner una inadmisibilidad. Ahora, sin embargo, hoy en día es muy difícil debido a que, como comenté hace rato, en cada caso migratorio requerimos presentar un aval, incluyendo al peticionario o a un joint sponsor, un aval secundario, que avale, porque esa es la forma en que se protege el gobierno de que una persona no sea una carga pública. Entonces, aunque todavía están haciendo determinaciones legales por esta inadmisibilidad, no es lo más común de ver. Ahora el gobierno, el aval típicamente firma y firma porque el gobierno se da el derecho a través de ese contrato, que es esa carta de sostenimiento, de poder demandar a la persona que es el aval en primera instancia, el peticionario en segunda instancia, el aval secundario, de pedir esos beneficios públicos. Normalmente los beneficios que estamos hablando de carga pública son beneficios de dinero, no medical, no servicios de emergencia como tal, simplemente son dineros de cash económicos. Necesito, la otra pregunta que están haciendo, nos quedan 5 minutos, entonces brevemente es: necesito renovar la residencia. ¿Qué necesito y cuánto tiempo antes? La residencia se debe renovar al menos 6 meses. El proceso posiblemente va a durar más de ese tiempo, pero al menos usted tiene suficiente tiempo para presentarse a su cita de biométricos, y en la cita de biométricos, es la cita de huellas,
básicamente le van a dar una extensión y esa extensión posiblemente va a cubrir el tiempo que usted aplicó para esa renovación, el tiempo que le queda de su trámite, de su mica, y aparte le va a cubrir el tiempo que va a tardar el proceso. Normalmente estamos viendo que los procesos de trámite de renovación de residencia están tardando hasta 6, 8 meses o más. Entonces, lo más pronto que pueden aplicar son 6 meses, pueden aplicar mucho más tarde de eso, pero no lo recomiendo porque luego van a estar con el problema de que su mica se les expiró, no han llegado el recibo, etcétera. Incluso eso se resuelve muy fácilmente, es decir, si usted aplica un día antes de que se le venza, puede usted ir a migración con el comprobante de pago y demostrar que ya pagó para que le den una extensión en su pasaporte, o alternativamente con una foto le pueden dar en un documento que típicamente es una I-94, pero se las pueden dar en ese documento de I-94 demostrando que usted tiene todavía su residencia. Como les mencioné más temprano, el hecho de no renovar su mica no quiere decir que ustedes pierden su residencia, es simplemente la mica es representativo para terceras personas de que usted demuestre su estatus, y por ello cuando usted entra por la frontera debe demostrar a CBP que usted es residente legal. De lo contrario, pues le pueden dar una multa por no traer ese documento, pero eso no quiere decir que usted pierda su estatus. Usted continúa siendo residente hasta que no haya una orden de un juez de la Corte de Migración diciendo que usted ya no es residente y que usted está deportado. La siguiente pregunta es: buenas tardes, mi pareja es residente y nos queremos casar. Para arreglarme, ¿dónde sería mejor que nos casemos? ¿En México o en Estados Unidos? Yo tengo visa. Se pueden casar en donde ustedes gusten. Realmente no hay una prohibición de que usted se case en México o que se case en Estados Unidos, o que necesariamente se tenga que casar en México. La verdad es de conveniencia. Lo que es crítico aquí es si su pareja es residente, hay que tener mucho cuidado de que usted en ningún momento pierda su estatus legal o viole su estatus, porque esto puede tener consecuencias serias. Definitivamente el casarse no le da ningún beneficio automáticamente de vivir en los Estados Unidos, entonces eso es muy crítico. El tener una visa para cruzar, recuerde, una visa de turista es para turista o para negocios. En un momento hay actividades de negocios que están incluidas dentro de su visa, entonces mientras usted mantenga su estatus, no viole los términos de su visa y simplemente se case, realmente no hay ningún problema donde se quiera casar, en mi opinión. La siguiente pregunta: soy ciudadana y mi esposo está en México por una deportación. La deportación fue hecha en septiembre del 2008. Le dieron 10 años. ¿Ya puedo aplicar para él? Si le dieron una deportación por 10 años, pueden aplicar. Obviamente necesitaríamos saber la razón por la que lo deportaron. Hay situaciones donde la deportación requiere, aunque hayan sido 10 años, ahorita fue en el septiembre de 2008, todavía no pasan los 10 años. Hay situaciones concretas donde podemos anticipadamente, aunque no hayan pasado los 10 años, pedir un permiso de reentrada posterior a una deportación. Lo que es crítico analizar aquí también es cuál fue la razón de esa deportación, porque muchas veces esto va ligado de que si hubo otra razón, por ejemplo, un delito asociado por la cual se originó esa deportación, entonces no solamente me preocupa la deportación. Mucha gente a veces piensa que la deportación es lo más serio. Normalmente no es así. Me preocupa más cuál fue la razón original por la cual lo deportaron. Si fue nada más estancia sin documentación y estamos a una fecha próxima de que se venza su castigo, sí sería recomendable analizarlo posiblemente hasta un año antes de que se le venza para empezar con el trámite migratorio de su esposo, pero sin antes saber cuáles son las razones por las cuales él estuvo deportado y las otras inadmisibilidades que pudieran existir en el caso.
Me atrevería, yo creo que es tiempo pertinente en este momento para hacerlo, mas no le puedo garantizar que sea que se puede hacer hasta que no analice el caso con detalle. Pues creo que se nos acabó el tiempo. Les agradezco enormemente el haberme dado su confianza y su tiempo de estar aquí acompañándome esta noche en Facebook Live. Estaré prontamente reconectándome con ustedes para poderles dar más informes o contestar a sus preguntas que ustedes tengan. Si creen ustedes que la información que les proporcioné el día de hoy fue de gran ayuda para ustedes, sus amigos, les pido compartan esta información a sus amistades, amigos, familiares, para que estén enterados e informados de todas las cosas que se están suscitando el día de hoy. Si les gustó la información, les gustó los comentarios que di hoy, pues pónganle like a mi página. Y los invito a que me puedan acompañar en la próxima sesión. La próxima sesión creo que vamos a estar hablando de ciudadanías y naturalizaciones un poco más a fondo, a pesar de que indagué un poquito sobre ese tema el día de hoy, creo que hay mucho más que decir respecto a lo que son las naturalizaciones o ciudadanías directas a través de los familiares. Pues les agradezco, buenas noches y muchas gracias.